Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Venga. Gálatas 6, 7 al 8 dice así: no se engañen, de Dios nadie se burla. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, 7 al 8. Y, ¿sabes? México es un país próspero, amén. Amén, estamos dentro de las primeras 15 economías del mundo. Y entonces eso quiere decir que México ha superado obstáculos que muchos países aún están estancados ahí. Yo creo con fe que México es un lugar muy próspero. Y sobre todo nuestra zona, Tamaulipas, está en uno de los primeros estados de mayor producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un lugar próspero, ¿ok? ¿Alguien está conmigo? O al menos, ¿alguien cree conmigo eso? Que estamos en un México próspero, en una zona del norte de México que es próspera, ¿ok? ¿Sí? Y es porque México bueno, según la historia, ¿verdad? Tengo 30 años y no he conocido toda la historia de México, pero México ha sabido sobrellevar obstáculos para poder estar en el lugar que está ahora. Sí, a lo mejor no todos los obstáculos como países muy desarrollados o de primer mundo, pero vamos poco a poco. México ha ido avanzando, ¿está bien? Y hay un tema muy importante que México en las últimas décadas ha sabido sobrellevar muy bien. México, estoy hablando en su población general. Sí, yo sé que también hay niveles, pero en lo general México ha ido sobrellevando este tema muy importante que es acerca del dinero, ¿ok? En estas últimas décadas, y no siempre ha sido así. Últimamente, gracias a la información de la tecnología, a veces hay sobreinformación, pero ahora ya uno puede informarse más y conocer más acerca del dinero, cosa que pues lamentablemente en las escuelas muy pocas veces lo enseñan o nula vez lo enseñan. Entonces, pero aún así, aunque ha ido avanzando, ha ido desarrollándose, ha ido adoptando una cultura del dinero y ha ido creciendo constantemente sobre este tema, aún así hay varios tabúes, ¿no? Acerca del dinero. No sé a cuántos les han pasado que van con amigos, van a una cena y jiji, jajaja todo el rato, 2, 3 horas, pero llega la hora de pagar, mis hermanos. Empieza la sudadera de unos milagrosamente les dan ganas de ir al baño y se paran y pues no llegan en media hora. ¿Qué fuiste a hacer? O no sé. Entonces, ha sido un tema un poquito incómodo para algunos aún en estos tiempos, ¿no? A pesar de que hay mucha información acerca del dinero, hay cursos poder tú y yo invertir, ¿no? Pero hay ciertos tabúes aún ahí clavados en la cultura mexicana cuando se habla del dinero. Y en la iglesia, hablar del dinero, yo siempre me pongo bien nervioso en el tiempo de las ofrendas. Bien nervioso. Y más cuando tardan 15 minutos como es, miren, ¿no? Bien nervioso ahí. Y yo recuerdo cuando era niño, era un niño, ¿verdad? No tenía que saber acerca de la economía financiera del mundo, pero yo tengo flashazos en donde mis padres, cuando hablaban del dinero, pues se retiraban, ¿no? A ver, hijos, vamos a hablar sobre el dinero, tu madre y yo, ¿no? Y no nos hacían a un lado, pero como que ellos se metían ahí en la casa de mis padres. Hay un lugar que funciona como una pequeña bodega u oficina. Entonces ellos iban ahí y se metían. Era donde mi papá estudiaba. Bueno, estudia. Y pues ellos se metían ahí, ¿no? Y saliendo, y pues a veces ellos hacían cuentas. Y la casa, yo recuerdo, flachazos en mi memoria, que la casa se ponía como tensa, así como salían con preocupaciones, salían, pues no tristes, pero pues oye,
Aparte, yo crecí desde los inicios de una iglesia recién plantada. ¿No sabes cómo fue eso? Tengo flachazos en donde digo, sí, no fue el sufrimiento, pero pues había a veces, lo bueno que mi papá no estaba, espero que estén ahí cortando la transmisión, pero había veces en donde pues mis papás preocupados porque hacía falta esto, hacía falta el otro, y pues siempre el tema del dinero es como que muy preocupante para mí, ¿no? Y luego entré a la primaria, secundaria, Cebetis, universidad, y pues empeoró mi relación del dinero en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya sabes, el hijo del pastor, el niño de los diezmos, y yo, pues ¿dónde están los diezmos, no? Vivo en la Azteca todavía, ¿dónde están los diezmos? Entonces, pues siempre fue así como que un tema pues un poco incómodo para mí, ¿ok? Y pues yo sé que no vienes a escuchar acerca de traumas, tú tienes tus propios traumas y dices, con los míos no quiero escuchar, pero vamos a introducirnos no voy a hablar sobre este tema todo completo, pero sí introducirnos un poco acerca del dar a la casa. El tema del dinero es un tema muy incómodo para muchos, incluso para mí ahorita estoy sufriendo un poquito hablando sobre esto, pero es algo que está en la Biblia y se tiene que decir. Cuando uno da, cuando tú y yo tenemos nuestra ofrenda y nuestros diezmos y uno da en la casa, quiero que sepas que tú estás aportando para que esta casa siga predicando la palabra de Dios, siga hablando vida, siga hablando verdad acerca de la palabra de Dios. La palabra dice que por sus frutos se conocerá. Entonces tú puedes ver frutos, tú puedes analizar frutos y en base a eso decir, ¿sabes qué? Voy a apoyar este lugar, voy a apoyar esta casa. Gálatas 6:6 dice, Pablo está ya haciendo un llamado a la iglesia de Galicia y dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Gálatas 6:6. Literalmente Pablo está enseñando cosas prácticas para la vida cristiana, ¿no? Dice, si alguien está recibiendo palabra de parte de Dios, pregunto, ¿alguien está recibiendo palabra de parte de Dios? ¿O alguien ha recibido palabra de parte de Dios? Dice Pablo, entonces compártala, comparta cosas buenas con el que las enseña, ¿ok? En su caso, con esta casa, ¿no? Lamentablemente, familia, este mensaje en la iglesia se ha abusado tanto, se ha distorsionado tanto por ciertas personas o ciertas organizaciones que han manipulado el mensaje del dar, de la siembra, de una semilla plantada acerca de apoyar una casa. Entonces, ahora a nosotros nos toca navegar contracorriente, ¿no? Esa cultura que en México está un poquito, todavía sigue siendo un tabú en el ofrendar, el por qué das tus diezmos a casa, por qué no mejor, pues no sé, los gastas en ti o X o Y, ¿no? Y yo me comparo ahora con los políticos de hoy. ¿Alguien cree que hay políticos buenos? Yo sí creo que hay políticos buenos. ¿Ok? Otra vez, ¿alguien cree que hay políticos buenos? Hay políticos buenos. Sin embargo, la imagen de los políticos está tan dañada en México que a algunos les toca remar contra corriente y decir, ¿sabes qué? Yo soy un político, a lo mejor que tiene la fe puesta en Dios, que se basa en los principios bíblicos de la palabra y puede ser un político recto. Lamentablemente, pues, esta cultura en México, pues, puertas se cierran y X o Y, pero sí hay políticos buenos que confían en la palabra, incluso personas que no confían en la palabra, que se caminan con rectitud, que les han enseñado la cultura de servicio, y los hay. Y así como a esos políticos les toca navegar contra corriente, a nosotros también nos toca navegar contra corriente. ¿Por qué? Porque la cultura de la siembra, de la cosecha, del dar, en México al menos está un poco dañada por ciertas religiones, personas que han
mal abusado de este tema, ¿no? De hecho, Jesús mismo dice en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, esta casa, si no pone su vista enfocada en Dios bien, correctamente, como debería de ser, como lo dice su palabra, se tiene la posibilidad de empezar a mal abusar sobre ese tema, ¿ok? Porque el dinero es una de las cosas a las que Jesús reprendió y habló demasiado. Y aquí está diciendo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y te quiero decir algo, la siembra no solo es una cuestión financiera, sino también de gratitud y honra. Cuando tú vienes y siembras, es un mensaje de gratitud y honra. Y no queda solamente ahí, sino que es una forma de sembrar en lo eterno. Entonces, cuando tú das, estás siendo partícipe de esta casa, ¿ok? Partícipe de la expansión de la palabra de Dios, al menos aquí en Ciudad Victoria, ¿ok? Aparte, seamos sinceros, ¿ok? Quiero que me seas sincero. Tenemos un hogar bonito, una casa cómoda, gracias a Dios. Gracias a Dios no nos tocó, por ejemplo, estar en África, que ahí serían cosas diferentes. Pero ¿cuántos de ustedes vendrían si estamos a julio, finales de julio, 40 grados, 45 grados y no hubiera clima aquí en esta casa? Ay, ¿quién fue ese? Qué bárbaro. ¿De veras? Bueno, apáguenme los climas ahorita. Bueno, entonces nos tocó servirles para que usted tenga un lugar cómodo, una casa cómoda y esté cómodamente aquí escuchando. Bueno, ahorita ya van 1 hora y 10 minutos de la palabra de Dios o alabando, entonces tenemos un lugar bonito y pues gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios que se puede hacer eso. Pero ese no es mi tema el día de hoy, ¿está bien? Ya gracias a Dios. Ya ahorita ya me liberé de ese peso, ¿no? Ese no es mi tema del día de hoy. Cuando se piensa en la siembra y en la cosecha, mis hermanos, en la religión o en nuestra cultura cristiana, normalmente se piensa en el dinero, ¿no? Normalmente cuando alguien dice da a la casa o siembra una semilla, siembra y cosechas, sembrarás y cosecharás. Pues normalmente luego automática, hay muchas cosas en las que puedes pensar, pero automáticamente, al menos en mi chip, se enciende un tema acerca del dinero, ¿no? Pero hoy quiero irme un poco más allá con esta ley de la siembra y la cosecha. Que existe esta ley, creas en ella o no creas en ella, ¿ok? Quiero ir un poco más allá y navegar un poco más allá acerca de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Está bien? ¿Quieres ir conmigo? ¿Sí? Vamos. En 1666, el año del diablo, 1666, el que la agarró, ya, qué buena onda. Dice la historia que un hombre llamado Isaac Newton estaba sentado abajo de un árbol y pues abajo de un manzano específicamente. Él estaba sentado en su casa de Inglaterra, 1666, no había nada que hacer en ese tiempo, aburrido completamente ahí esperando a ver a que el sol se cayera, ¿no? Y 1666 él estaba ahí abajo del manzano y de repente le cae una manzana en su cabeza. Él mismo lo cuenta en escritos que él tiene, ¿no? Le cae una manzana en la cabeza y empieza una pregunta en él. Él es un físico matemático de aquel entonces, obviamente antes no había tanta estudios como la hay ahora, ¿verdad? Pero le cae la manzana y se empieza a preguntar, oye, ¿qué cosa atrae a las cosas a la tierra? O sea, ¿por qué caen? ¿Por qué no se quita la manzana del árbol y sube para arriba? ¿Por qué tiene que a fuerza caer para abajo? Y él empieza a estudiar
acerca de lo que hoy conocemos como la gravedad, ¿no? La gravedad, usted sabe que sus efectos están en usted, su panza está en usted. Digo, su panza está en los efectos de la gravedad, unos más que otros, pero ahí está ahí. Incluso uno puede saltar y ahí está la gravedad, ¿no? Entonces, él empieza con esta. Al principio era una teoría. Había algunas personas que decían, no, ¿cómo crees? Estás loco. Porque era algo inimaginable. O sea, ¿cómo estás pensando sobre la gravedad? Él ya hacía sus cálculos de cómo masas se atraían hacia la Tierra. Él incluso saltaba y decía, ¿por qué no me voy para arriba? Y él empieza a estudiar, ¿no? Varias personas se empiezan a negar que no hay gravedad, como crees. Empiezan a refutarlos con teorías también. Y en 1687 Isaac Newton publica un libro llamado Principia. Voy bien despacito, ¿verdad? Señor. En 1687 él publica un libro llamado Principia. Ahí completamente explica todo acerca de la teoría, que ahora ya no es una teoría. Ahora, en vez de ser una teoría de la gravedad, ahora se convierte en ley de la gravedad. Científicos lo abrazaron completamente y empezaron a responder fórmulas que tenían acerca del universo, fórmulas que tenían acerca de cómo las masas chocaban entre sí y cómo la fuerza gravitacional de la Tierra eran atraídos por los objetos hacia la Tierra, ¿no? Entonces, a finales del siglo XVII y durante el XVIII, esto ya no era una teoría. Aquel hombre loco que creía que probablemente había gravedad, algo que Dios ya había hecho, algo que absolutamente todos estaban en sus efectos, todos eran atraídos hacia la Tierra, ¿no? Había gravedad. Pero después se empezó a usar como una ley. Ya después, avanzando el tiempo, ya no había personas quien refutara esta ley porque todas caían en lo cierto. Y pues, creas o no en ella, en la ley de la gravedad existe, está ahí. Ahorita mismo estás sentado en tu silla cómodamente porque eres atraído acerca de la gravedad, ¿ok? ¿Está bien? Ahora, así como la ley de la gravedad existe, así también es la ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? La ley de la siembra y la cosecha. Pregunta, no sé si te has preguntado esto, pero yo me lo hago a diario me lo hago. ¿Por qué hay personas que les va tan bien en la vida, inclusive ni siquiera son cristianas? No sé si te has preguntado eso. ¿Por qué hay personas que les va mejor que a mí en la vida? Envidioso soy, ¿no? ¿Por qué hay personas que les va mejor en la vida que a mí? Incluso les va mejor que a muchos creyentes, personas que no creen en Dios, personas que no vienen a la iglesia, personas que no son creyentes. ¿Por qué les va mejor a esas personas que a uno? A ver, no todos, ¿está bien? No sé si te has preguntado eso, pero yo diario me hago esa pregunta. Mira, ¿por qué este vato trae un carro más chido que yo? ¿Por qué? X cosa, ¿no? Y te tengo la respuesta, ¿está bien? La busqué, pero agárrate de tu asiento porque pasa a volar, yo estoy bien seguro. ¿Está bien? Agárrate de tu asiento, agárrate de los pelos de tu esposo si tiene, ahí. Agárrate. Tengo la respuesta. ¿La quieres escuchar? Ya, yo estoy emocionado, ¿está bien? Es porque la ley de la siembra y la cosecha, mis hermanos, es universal. No es para solamente los hijos de Dios que creemos que es para nosotros. Es porque la ley de la siembra y la cosecha es para todo el mundo, todo el planeta. Sea hijo de Dios, sea no hijo de Dios. Sus efectos son para absolutamente todos. Mateo 5, 43 al 45 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. El que
Él que hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Cuando estábamos sufriendo, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, que estábamos sufriendo de la sequía aquí en el norte de México, y de repente llovió, no sé si recuerdo que cayeron 2 ciclones o uno, pero hizo llover, o sea, todo el norte de México estaba sufriendo, cristianos y no cristianos. De repente llega la lluvia y fue un alivio ¿para quién? ¿Los cristianos nada más? Para todos, absolutamente todos. Para los que creen y para los que no creen en Dios. Y ya unos salieron a decir, no, es que yo oré, mis hermanos, estuve orando. Ya. Es la gracia de Dios que se cubrió sobre el norte de México e hizo que lloviera, ¿no? Entonces, hay leyes que Dios estableció que son inmutables. Su amor es una de ellas. Por ejemplo, aquí estamos viendo en Mateo 5:43 que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Sabes quién lo practica mejor que tú y yo? Dios. Ama a tu prójimo. Sí. Sí, ama a tu prójimo y amen a sus enemigos también. O sea, Dios mismo ama al mundo entero. Ama al mundo entero. Ama a los que creen en Él y ama a los que no creen en Él. Otra cosa muy diferente es que nosotros regresemos ese mismo amor aceptando a su Hijo para salvación de nuestros pecados. Eso es otra cosa muy diferente, ¿está bien? Pero Él nos ama a todos por igual. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda. Dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. Aquí Jesús está diciendo completamente algo revolucionario para su época. Cuando los fariseos predicaban acerca de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ahora Jesús lo convierte a amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, dando como reflejo una demostración de lo que Él es. Él ama a los que son hijos de Dios y a los que aún están por salvarse. Por no decir que hijos del diablo, ¿va? Entonces, Dios desde el principio estableció leyes que eran, son y serán leyes inmutables. Por ejemplo, su amor es una de ellas para todos. Su amor hacia la humanidad, su gracia hacia la humanidad para todos y la ley de la siembra y la cosecha. ¿Está bien? Al principio leíamos Gálatas 6:7-8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Tanto el que siembra bien como el que siembra mal cosecha lo que sembraron, mis hermanos. Y sabes, así como la ley de la gravedad, que todos, absolutamente todos estamos en sus efectos constantemente, tú y yo constantemente estamos en la ley de la siembra y la cosecha. No es nada más un momento de domingo en el que se practican los diezmos y las ofrendas. Es una ley de tu vida diaria. La siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Queremos que Dios nos bendiga, ¿no? ¿Quién quiere que Dios lo bendiga? Yo quiero que Dios me bendiga. Pero, si me levanto a las 10 de la mañana, 12 de la tarde, yo lo veo medio canijo. Que Dios te bendiga, la neta. Lo que siembra se cosecha, ¿ok? Se levanta temprano, el que ayuda a Dios, ¿cómo es? El que madruga a Dios lo ayuda. Primera Descarriados 5:3. El que madruga. Entonces, ¿cómo alguien quiere cosechar bendiciones en la vida si no hay un poquito de esfuerzo en ella? ¿Cómo alguien quiere, no sé, lo que haya en tu corazón, ¿no? No sé, un carro nuevo. Si muchos se levantan 12, 1 de la tarde. Bueno, si trabajas en la noche, toda la noche, bueno, ahí ya es diferente, ¿va? Pero si duermes de 8 a 10 horas al día, pues la verdad lo dudo un poquito. Y luego salimos a la calle y nos preguntamos, hey, ¿por qué ese que sí es creyente tiene mejores cosas que yo? ¿O le va mejor que yo? Cuando te hagas esa pregunta, te voy a dar un tip, ¿está bien? Cuando te hagas esa pregunta, salta. Sí, neta, salta. Y
Si te das cuenta que la gravedad funciona para ti y para él también, la ley de la siembra y la cosecha funciona para ti y para él también. Crea en Dios o no crea en Dios, funciona para ti y para él también. Ahora, tal vez a lo mejor mañana dices tú, yo tengo un examen que está muy difícil mañana. Necesito pasarlo sí o sí. Pero no estudiaste o no hiciste tus notas adecuadas para presentar ese examen. Te profetizo algo. Sí, lo vas a reprobar. Lo vas a reprobar. Porque si alguien sembró estudio para presentar un examen que tenía que pasar, que era muy importante para él, pues ese alguien puede tener mejores calificaciones que alguien que no siembra tantito de su esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces vas a reprobar ese examen. ¿Está bien o no? No, sí. Ok, y si te preguntas, ¿por qué él sí pasó el examen? Si yo, pues soy creyente, sí, a lo mejor no estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que... Entonces, no funciona así. No funciona así. Muchas veces queremos meter a Dios en nuestra cajita de religiosidad. En nuestro ahí, Dios, yo quiero que tú seas como yo pienso que tú eres, ¿no? Y la verdad es que no es así, mis hermanos. Alguien que no siembra una semilla, es imposible que coseche fruto. Leemos nuestro versículo. Dice, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembra se cosecha. No puedes cosechar algo que no has sembrado. ¿Está bien? Salta, ¿ok? ¿Por qué a ese sí pasó el examen? Salta. Una ley para ti y una ley igual para él. Alguien puede decir, ¿por qué esa hermana esa vecina que no es cristiana tiene mejores amigas que yo? Se ve que sus amigas la apoyan, pero tú tienes una lengua más rápida que la velocidad de la luz. Chismosa, más no poder. Pues no funciona así. Y luego a veces, ¿por qué nos quejamos, no? De que en la iglesia no exponemos lo más interno de nosotros para perdón de pecados, ¿no? Que es bíblico. Hay una historia que estaban cuatro pastores, iban a una conferencia. Eran pues pastores importantes, ¿no? Pastores, ya sabes. Y esos pastores están en una noche de conferencia en una ciudad. Eran pastores de diferentes ciudades. Y llegó la hora de que estos pastores se quedan en el cuarto, ¿no? Y pues no se conocían, era la primera vez que se veían y empiezan a platicar sobre el ministerio, sobre la obra, sobre tips y todo esto, ¿no? Después, cuando ya entraron más en confianza, uno de los pastores dijo, oigan, pues vamos a orar, ¿no? Yo creo que todos aquí tenemos algo con lo que estamos cargando y es bíblico llevar nuestras cargas para liberación de pecados, ¿no? Entonces, ¿por qué no oramos todos aquí? Y pues sí, bueno, pues uno empieza, ¿no? Mis hermanos, ¿saben qué? Pues yo batallo con mis ojos, o sea, veo mujeres, o sea, que no es mi esposa y tengo esa dificultad en mi espíritu, ¿no? O sea, batallo con eso. Otro empieza y dice, no, pues la verdad es que yo soy bien fumador, parezco locomotora, mis hermanos. Entonces, pues oren por mí, ¿no? Otro dice, no, pues yo la verdad es que batallo mucho con el alcohol. La verdad es que es algo que tengo desde hace mucho y me cuesta dejarlo. Entonces otro dice, híjole, mis hermanos, yo soy bien chismoso. Y pues, ¿cómo queremos muchas veces cosechar algo que no hemos sembrado? ¿Ok? Si vamos chismeando por toda la iglesia, lo que alguien nos contó, pues difícilmente te van a confiar cosas, ¿no? O confiar cosas que personas están pasando, ¿no? Y constantemente, mis hermanos, son semillas que se va sembrando en todo, diariamente, constantemente son semillas que se van sembrando.
actitudes, acciones. No sé, yo creo que de nada sirve venir y depositar un diezmo, una ofrenda, si pues eres una basura con el trato de las personas hacia los demás. Yo creo que es imposible que coseches algo bueno si eres maltratador de personas. Si dices, no sé, estás en una comida y maltratas al mesero verbalmente. Si dices cosas contra tu esposa que la ofenden en su espíritu, en su alma. Creo que constantemente estamos en esta ley, como la gravedad. Cuando te atraigas hacia la tierra y que peguen tus pies en el suelo, estate consciente de la ley de la siembra y la cosecha. Ahí está. Sus efectos ahí están, constantemente, todos los días, día con día. ¿Ok? Gálatas 6:7. No se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, ¿y se me pueden ayudar con el piano? Por favor, Fer, está excelente. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de tomarla o de no tomar la responsabilidad. O sea, tenemos nosotros la responsabilidad de tomar la responsabilidad o no tomar la responsabilidad de nuestras semillas, de nuestra siembra y de nuestra cosecha, ¿ok? Y yo sé que aquí en esta casa hay personas que día con día toman la responsabilidad de tomar esa ley como suya y viven sembrando esfuerzo, sembrando semilla, sembrando buenas acciones, sembrando buena actitud en sus trabajos, etcétera, etcétera. Esa es una responsabilidad del creyente, ¿está bien? Ir por la vida tomando la responsabilidad de esa ley. Lo que sembramos, cosechamos, ¿está bien? Y para aquellos que plantan semillas de esfuerzo día con día, para aquellos que son incansables en su trabajo, para aquellos que dicen, yo he plantado, yo sé que estoy sembrando esta semilla, sembrando esta semilla, sembrando esta semilla. ¿Tú sabes quién eres? Tú sabes dentro de tu cuerpo, de tu espíritu, que a veces hay cansancio físico por el esfuerzo que tú has dado, por la semilla de esfuerzo que tú has plantado. Para esos que han plantado con esfuerzo su semilla, es necesario tener paciencia. Santiago 5:7-8 dice: por eso, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dice, miren, aquí refleja un poco, habla acerca de la metáfora de la espera. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. ¿Ok? Y la paciencia es muy importante para todas aquellas personas que están sembrando. Y fíjate, quiero contarte una historia de el bambú chino. Esto lo vi en TikTok, ¿está bien? Pero después lo busqué en internet y sí es verdad, porque no todo lo de TikTok es verdad, ¿está bien? Entonces, el bambú chino, alguien planta una semilla de bambú chino, pues lo planta y lo deja ahí, lo riega constantemente y todo el rollo, ¿no? Pero hay una cosa o una desventaja con el bambú chino. El bambú chino tarda 5 años en que su semilla empieza a brotar hacia afuera, o sea, hacia el exterior de la tierra, ¿no? 5 años. 5 años de paciencia, 5 años de estar ahí regándolo el agricultor, 5 años de estar cuidándolo ahí, 5 años de paciencia, de espera. Pero, aquí hay un pero, y los peros a mí me encantan. Pero, después de 5 años empieza a brotar la semilla, ¿ok? Y de esos 5 años, a los próximos 6 meses, o sea, en 5 años, 6 meses, el bambú puede alcanzar una altura de más de 30 metros. Puede crecer a la velocidad de 1 metro por semana, incluso hay datos que más. Entonces, cuando uno está esforzándose en
alimentar su semilla, en cuidar su semilla, debemos de entender que es necesario pasar por la paciencia, por la espera. Es ahí, en la paciencia, en la espera, en donde Dios trabaja con nosotros. Y no nada más con nosotros, con cualquier persona que planta, siembra, trabaja nuestro carácter, trabaja con nuestro interior, trabaja con ser mejores personas para poder cosechar. El bambú chino, en esos 5 años, lo primero es que crece hacia abajo. Esos 5 años solamente se enfoca en crecer hacia abajo, en buscar las veredas de agua más cercanas, en enraizarse bien, porque él sabe que dentro de los 5 años ¡fum!, se va a dar un estirón, 30 metros en 6 meses. Por eso, en el tiempo de la semilla, en el tiempo de la siembra, es necesario tu paciencia. Tu paciencia, esfuerzo, paciencia. Ahí es en donde se enraizan tus fundamentos, donde los cimientos crecen para que tú puedas cosechar eso que Dios tiene preparado para ti. En la paciencia se forma nuestro carácter. Y Jesús dice en Marcos 8:36: ¿qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y muchas veces ahí en la paciencia es en donde entra la incertidumbre. Cala la incertidumbre. ¿Estaré sembrando bien? ¿Estaré sembrando en el lugar correcto? ¿Estaré sembrando en la relación correcta, Señor? Muchos ya lo saben. Pero ahorita Ofel y yo estamos pasando por un proceso de paciencia en el que pues no estamos juntos físicamente y nos toca esperar. Nos toca esperar para poder volver a estar juntos físicamente. Y es ahí en donde entra la incertidumbre. Señor, ¿es por aquí? ¿Estoy caminando y estoy sembrando bien? ¿Estoy en el lugar correcto o qué? ¿Qué debo de hacer para poder cosechar aquello que tú nos has dicho? Aquello que con tanto esfuerzo, porque digo, nadie se casa y luego se separan. No, pues se casa por estar juntos, ¿no? Pero en la paciencia Dios quiere enseñarnos carácter. En la paciencia Dios quiere enseñarnos que somos fuertes para que cuando venga la cosecha, mis hermanos, tu alma esté fija en los ojos de Dios, en los ojos, sí, hacia Dios. Y es que nosotros estamos más enfocados en nuestra cosecha. Fíjate, nosotros estamos más enfocados en nuestra cosecha que nosotros mismos. Nosotros queremos nuestra cosecha y la anhelamos, ¿no? Queremos cosechar ya lo que hemos sembrado, pero muchas veces nos desenfocamos de nosotros mismos. Y para Dios es al revés. Dios está más enfocado en ti, en que tú puedas crecer, en que tú te puedas cimentar bien, en que tú puedas tener un buen carácter, y después viene la cosecha. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces es necesaria la paciencia, la espera, ¿no? La diferencia entre las personas que esperan sin Dios y nosotros, porque todos sembramos, ya te lo dije, ¿no? Todos sembramos, y también alguien que no tiene a Dios en su corazón puede crecer su carácter, puede crecer sus cimientos, sus fundamentos, ¿no? Ser una buena persona y hasta ahí. Pero hay una diferencia en los que esperan sin Dios y los que esperan con Dios. Los que esperan sin Dios dependen únicamente de sus esfuerzos, estrategias, circunstancias externas, y su confianza está en su propia capacidad, o sea, en ellos mismos. Pero los que esperan con Dios, 1 Corintios 3, 6 al 7, rápido, saben que la cosecha depende de Él. Es
Él quien da el crecimiento. Aunque trabajan y siembran, o sea, hay acciones, su confianza está puesta en el Señor. Su confianza está puesta en el Señor. También hay propósitos en la siembra. Cuando tú siembras y estás con Dios, la siembra cuando estás sin Dios puede estar motivada por el éxito personal, la ganancia o el reconocimiento o simplemente el bienestar propio, ¿no? Pero cuando es con Dios, cuando es con Dios, la siembra tiene un propósito mayor, alineado con el reino de Dios. 2 Corintios 9, 6 al 8 dice: recuerden que el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Está bien? Por último, mis hermanos, no te canses de sembrar. Sé paciente en la espera. Tu cosecha, si eres paciente en la espera, tu cosecha se dará. Te voy a decir algo: si eres paciente en la siembra, en esfuerzo en tu negocio cosechará lo que estás sembrando. Simplemente sé paciente. Aunque haya intriga, aunque haya incertidumbre, sé paciente. Tu matrimonio será mejor por tu esfuerzo, porque día con día estás esforzándote para ser mejor. Ok, aquí en este punto me gustaría tener todas las respuestas posibles contestadas. ¿Está bien? Es lo que a mí me gustaría que en mis prédicas hiciera, tener todas las respuestas contestadas. Sin embargo, este no es el caso. En esta no tengo una respuesta para lo que sigue. En esta no tengo una respuesta para cosas que a lo mejor te has preguntado tú mismo, a lo mejor en este mismo instante. ¿Y qué con los que han sembrado pero han cosechado lo contrario? Algunos estuvieron sembrando esfuerzo, valentía, y en vez de eso, en vez de que vieran que su semilla tuviera vida, vieron que su semilla murió y se enterró en lo más profundo de sus sueños, de sus anhelos, y nunca más volvieron a verla. Esfuerzos ahí terminados. Sembraron en su matrimonio, sembraron y sembraron y sembraron. Sin embargo, les pagaron con la otra moneda. Dijeron que no. Por más de tu esfuerzo, por más de tu semilla sembrada, eso que alguna vez se dio vida en un sí, en un altar, en un sí acepto, terminó por derrumbarse por completo. Sembraron en su negocio, tal vez, y alguien vino, tocó la puerta, los amenazaron, X cosa, y tuvieron que cerrar su negocio. Años y años de esfuerzo, años y años de semillas plantadas, años y años estando por el camino correcto, tal vez. Años y años. Tal vez en tu trabajo dijeron: ¿sabes qué? Pues nos vemos. Años y años, horas extra, esfuerzo, semilla, semilla, semilla. O incluso algo que tú anhelabas tanto en tu corazón y que lo viste. Estuviste así de tener la cosecha. Tanto que anhelabas, a lo mejor tú, tu pareja, tu familia, tanto que lo anhelabas. Sin embargo, esa semilla murió. Estuviste así de tenerlo. Sin embargo, se fue hasta el fondo de la tierra y ahí se quedó, ¿no? Y no tengo todas las respuestas, me quisiera tenerlas en este momento, pero yo solo puedo confiar en una palabra que está en la Biblia, mis hermanos. Cuando se preguntan: bueno, ¿y qué con las semillas sembradas que no fueron fructíferas? Salmos 126, del 5 al 6, es una de las respuestas más claras que puede haber para contestar esta pregunta. Los que siembran con lágrimas, dice,
cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Amén. Amén. Fíjate, los que siembran con lágrimas. A veces uno va sembrando y va siendo gozoso, ¿no? Va cantando y va echándole todo ahí a su trabajo, a sus ganas, y va alegre y va feliz y va emocionado sembrando. Pero en las lágrimas, cuando uno siembra en las lágrimas, ¡ja! ¿Cómo va uno? ¿Cómo va uno, Fercho, cuando uno siembra en las lágrimas? Así, agüitado, como si pateando una pelota, ¿no? Las últimas ganas de la vida las echas ahí. Sembrando con lágrimas es un acto de dolor, es un acto de ir con las últimas fuerzas que te quedan del día, pero aún así continuar y decidir sembrar. Se llora cuando ya no se puede más, al menos lágrimas de sufrimiento, ¿no? Cuando hay una rendición del alma también se llora. Alguien llora porque su alma está afligida, no se llora por alegría. Bueno, sí, pero de sufrimiento, pues. Entonces, alguien te entiende perfectamente. ¿Estás bien? Alguien sabe lo que es sembrar con sufrimiento. Alguien sabe lo que tú estás pasando cuando tu semilla es plantada y hay lágrimas. Las últimas ganas de la vida las depositaste ahí, en esa semilla. El último aliento, tal vez, de tu matrimonio fue con lágrimas. Plantaste amor, pero hubo lágrimas en esa siembra. ¿Y sabes quién también sembró con sufrimiento, mis hermanos? ¿Crees que para Dios fue fácil ver a su hijo morir en la cruz? Su hijo amado, a ver, Dios tenía un sueño. Dios plantó una semilla, la semilla de la justicia en el hombre. Dios que creó a Adán y a Eva, plantó una semilla para que esa semilla fructificara, diera vida con una humanidad rendida a Él. Sin embargo, el pecado entró y mató toda semilla que Dios plantó. Entró el pecado, entró la desgracia en el hombre, y aquí estamos. Pero entró el pecado, ¿no? Romanos 8:32 dice: si Dios no guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Hubo alguien que sembró. Su único hijo lo tenía y lo sembró para una cosa, para ver si funcionaba, Digo, Jesús, te toca morir, man. Lo que más anhelo yo, lo voy a dar para ver si fructifica, para ver si la humanidad decide salvarse. Y ahí está Dios entregando a su propio hijo, una semilla viva, una semilla. Todos los que son padres aquí, digo, no soy, pero ven alegría en sus hijos, ¿no? Es lo que yo veo con mi padre. Yo le doy alegría más que mis hermanas, ¿verdad? Pero es lo que yo creo que Jesús le daba eso al Padre, le daba satisfacción. Pero Él decidió entregar lo más preciado que tenía, la semilla viva que tenía. Estoy moqueando aquí ya, perdón. La semilla única que Él tenía, y lo sembró para darnos vida a ti y a mí, y darnos vida en abundancia. Juan 12:24 dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Jesús está hablando de esto y dice: sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos
una abundante cosecha a nuevas vidas. Amén. Amén. Ahora, Jesús estaba en la cruz, estaba sufriendo. Hay un versículo que dice que Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo sufrimiento ahí, hubo lágrimas ahí. Recordemos que el pecado es la separación de Dios hacia el hombre. Ok, ahora Jesús muere por nosotros. Él está sufriendo en la cruz. Todos los pecados del mundo, todos los pecados de toda la humanidad, la pasada y la venidera, estaban en Jesús. No sé si me puedo... Jesús estaba separándose del Padre por tu pecado y por mi pecado. Para Dios Jesús estaba muerto porque estaba lleno del pecado de la humanidad. No puedo imaginar el sufrimiento, la Biblia no lo dice, pero no puedo imaginar el sufrimiento que ellos, el Espíritu Santo, Jesús y Dios sentían al haberse separado por completo por tus pecados y por mis pecados. No puedo imaginar el sufrimiento. Sin embargo, el versículo que leímos hace rato dice: los que siembran ¿con qué? Con lágrimas, cosecharán con alegría. Y hay un versículo que a mí me encanta, fíjate, Lucas 15:7. Dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo. ¿En dónde? En el cielo, por un pecador perdido. Lo que Dios, Jesús, el Espíritu Santo sembraron con sufrimiento, ahora lo están cosechando en el cielo con alegría, porque tú y yo somos nuevas personas en Él. Porque gracias a que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, podemos tener vida. Y Dios puede ver que su semilla sí está haciendo fruto en la humanidad, porque tú y yo podemos entrar al Padre y decir: Padre mío, te amo, como hijos, como hijos coherederos de Dios. No sé si ¿sí? El sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de Dios, lo que sembraron con lágrimas, lo están cosechando allá arriba con alegría. Por una persona que se arrepiente hoy, por una persona que dice: yo acepto hoy a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahora te digo a ti: lo que sembrarás con lágrimas, cosecharás ¿con qué? Con alegría. Amén. Amén. Dios es bueno, amén. Lo cosecharás con alegría. Y no es una plática motivacional que nada más Jonathan dice. Es porque la Biblia dice: los que sembrarán con lágrimas cosecharán con alegría. Te digo, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. No te canses de seguir sembrando en eso que tú estás anhelando en tu vida, ese negocio que tú estás viendo ahí, que quieres que prospere. Sigue sembrando ahí. Los que sembrarán, los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría.